Europa parece haber olvidado lo que significa estar inmersa en un conflicto armado, aunque los alemanes tienen ese viejo fantasma en sus calles. Por eso claman que no se genere un embargo al gas que suministra Euroasia, porque esto significa un desastre que no tendrían cómo enfrentar en Europa. En el país ya se está sintiendo los costos económicos de las decisiones de la Unión Europea. Alemania importa cerca del 80% del gas que demanda su industria. Y es que el gas tiene diferentes usos, tanto en la agricultura, la industrialización, la calefacción, la cocina, entre otros que mencionaremos más adelante. Generalmente los países que producen petróleo también tienen reservas de gas. La diferencia es que el petróleo está mucho más diversificado, mientras que el gas natural tiene muchos menos productores. Por eso, en algunos países, la dependencia del gas es aún mayor, como es el caso de Alemania o los países bálticos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Martin Wansleben, director general de la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas, aseguró que la imposición de un embargo sobre la importación de gas que proviene de Euroasia sería un verdadero desastre para Alemania. La preocupación de los empresarios alemanes es tal que señalan que un posible embargo del gas que importan podría superar cualquier situación que haya enfrentado el país en décadas, incluso superando los estragos causados durante la pandemia. Hasta ahora no se han aplicado restricciones de la Unión Europea a las importaciones de petróleo y gas que provienen de la nación siberiana. Pero los políticos europeos hacen de vez en cuando llamamientos similares. Incluso el gobierno estadounidense ya impuso un embargo a los suministros energéticos, a excepción del uranio. Y no solo está en juego la calefacción de los alemanes, pues de concretarse el embargo quedarían más fríos que el Polo Norte. Aunque esta representa solo 1/3 del uso del gas, la demanda para la producción eléctrica representa otro tercio de su costo y consumo. El grueso de la demanda de gas se destina a las empresas. Un ejemplo sería las fábricas de ropa o de papel, que por un lado necesitan energía eléctrica y a la vez también necesitan energía térmica, es decir, calor, y para obtener ese calor se necesita gas. El gas es esencial para toda Europa, pero principalmente el gas de bajo costo, que es esencial para que las empresas de Europa sean competitivas. En este caso, Alemania es el país con más industrias de todo el continente, siendo el país que se ve más afectado por el conflicto. Esta situación es determinante para entender los daños que están causando las sanciones, pues Alemania, por ser el país más industrializado de Europa, es el principal dependiente del gas de Euroasia. Por lo tanto, toda Europa también depende de este suministro de gas. Europa nunca ha hecho ningún intento por disminuir su dependencia del gas siberiano, por lo que restringir este suministro sería un desastre comercial, pero que ya está pensado por la Unión Europea. Surge la duda de por qué, si saben las consecuencias de las sanciones, siguen adelante con las mismas. Seguramente la respuesta a esta interrogante está en los intereses económicos que manejan los aliados de Alemania, como es el gobierno de Joe Biden, quien amablemente se ha ofrecido a venderle gas a Europa a costos que triplican los precios actuales. Hay dos formas de transportar el gas. El primero es por gasoducto, que es la forma más económica de hacerlo. El otro método alternativo es mediante el llamado gas natural licuado, el cual, al sacarse de un yacimiento, se enfría a menos 161 grados centígrados. A estas temperaturas, el gas se convierte en líquido y ya se puede guardar en botellas para ser trasladadas en barcos a las plantas regasificadoras que se encargan de calentar el líquido para volverlo a convertir en gas.
Evidentemente, es un proceso mucho más costoso, pero de gran beneficio económico para las empresas que se encargan de llevarlo a cabo y comercializarlo, debido a que es un 70% más caro que la comercialización del gas a través de gasoductos. En ese sentido, es lógico que los países compren gas a los productores que tienen más cerca. Por ello, las restricciones para el comercio del gas no afectan solo a Alemania, sino también a Polonia, Rumanía, Finlandia, entre otros. Conclusión: media Europa necesita el gas de Euroasia para sobrevivir. Y esta es una realidad que todos saben, pero que se niegan a aceptar públicamente. El único que se atrevió a aceptarlo y decirlo públicamente fue Donald Trump en el año 2018, quien aseguró que Alemania era totalmente dependiente de la importación de petróleo de gobiernos expansionistas. Pero no solo los empresarios alemanes saben de los riesgos de un embargo de gas. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, advirtió hace un par de días que el embargo total a la importación del gas tendría graves consecuencias para toda Europa. Es un hecho que Europa depende mucho más del gas y el crudo de la nación siberiana, y en el mejor de los casos, la Unión Europea podría reponer esa necesidad con suministros de otros países, así como utilizando fuentes de energía renovable, pero solo en un 80%, aunque en realidad esa cantidad sería incluso menor, y ese paso provocaría una subida de los precios. Y como los alemanes no se quedan atrás en los escándalos de la política internacional, resulta que el ex canciller alemán Gerhard Schröder fue quien encabezó la junta directiva de la construcción del segundo gasoducto para surtir de gas a Alemania, al tiempo que fue presidente de una gigante petrolera de Euroasia. Schröder viene a ser un político de gran influencia para Europa en los últimos 10 años, y mientras las cámaras se concentraban en la gestión de Angela Merkel, el también ex canciller se dedicaba a los negocios petroleros en Alemania. Construir un gasoducto no se hace de la noche a la mañana, así que para Alemania buscar nuevos proveedores es una tarea cuesta arriba y muy costosa. Por eso se ha mantenido al margen de las sanciones en cuanto a importación de gas. Muchos han querido voltear la mirada hacia Noruega como opción, pero ya este país comercializa toda su capacidad de producción de gas con Europa. España ha propuesto conectar su gasoducto a su suministro de gas con Argelia. Pero esta red debería ser construida por Francia y debería pasar por su territorio, opción a la que se ha negado el gobierno francés. También ha pensado en mejorar las relaciones con Azerbaiyán, cuyo gobierno ha sido catalogado por Occidente como una dictadura. El caso es que la crisis energética ya está a las puertas de Europa. Siguen subiendo los precios del gas y del petróleo ante la incertidumbre de si el principal proveedor de hidrocarburos de Europa va a mantener el suministro pese a sanciones en su contra. La demanda energética es inmensa y es un hecho que el gas y el petróleo son herramientas de control hegemónico que han servido para frenar a Occidente en sus pretensiones injerencistas. Ahora les toca pagar el precio de sus sanciones. Se necesita el gas para el desarrollo y transición energética de grandes industrias alemanas. La escasez de este llevaría al colapso económico del país que sostiene a toda la Unión Europea, Alemania. Si el conflicto se extiende, la producción industrial y el invierno serán catastróficos para el pueblo alemán. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.